tal, amigos de Conexión Caribeña, Influencia del Caribe? Yo sé que este segmento a usted le agrada mucho en casa, sobre todo de la música. Y tenemos hoy un ilustre conocedor, profesor Mario García Hudson. Yo sé que lo ha visto bastante conversatorios, en bastantes talleres también, y asistiendo a lo que es la Biblioteca Nacional también, que en la parte de lo que es la música, la historia de la música panameña sobre todo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Encantado, Germain, de esta entrevista y bueno, a ver qué quieres saber sobre la música panameña. Así es. Yo he estado opinando y voy a comenzando esta entrevista. Yo digo que el que se debería estar haciendo esta entrevista de este segmento debería ser usted, en lo personal, porque conoce tanto de lo que es la música, que el trabajo que estoy haciendo hoy en día yo creo que se complementa de la mano y tiene la experiencia, sobre todo viviendo mucho de ese tiempo que yo siempre anhelé vivir esa época dorada, sobre todo en panameña, la música. ¿Cómo inicia ese interés en lo que es la música sobre todo? Mira, Germain, yo soy de raíces afro y en casa siempre se escuchó buena música. ¿De qué parte es? Mi familia es de Boca del Toro. Okay. Mis abuelos son de Boca del Toro y mi mamá de Colón. Okay. Así que en casa la música siempre ocupó un espacio importante. Mi abuela cantaba boleros y mi mamá en su juventud tuvo alguna experiencia en un coro de Colón. Y yo decía que esos que ella cantaban, que eran boleros, si lo interpretaban también eso era buena música. Y en el barrio existió la posibilidad de que una figura, como fue el señor Rogelio Vega, siempre ávido de que la gente joven pudiera escuchar música, nos invitaba a su casa. Y ahí yo tuve experiencia de poder escuchar los más variados sonidos de música, no solamente panameña, sino música del Caribe. Esos fueron mis primeros inicios en el aprendizaje del mundo de la música panameña. Ok, y en la parte, más bien, entonces le interesaba más bien la historia, aprendió mucho, me imagino que con discos, diversos autores. Bueno, el escuchar música te abre la visión de lo que se había hecho en Panamá en términos de disco. Eso es un primer indicio, porque yo comienzo a coleccionar ya en mi época de adolescencia. Tenía esa primera experiencia de haber escuchado mucha música y ya en la adolescencia de comenzar a comprar discos y hacer las diferencias de qué quería yo para escuchar en términos de música y qué otras cosas no me atraparían. Y fui descubriendo que en Panamá había un mundo fascinante, desconocido, y sobre todo que la música panameña, la popular, estaba desperdigada. Porque la música panameña ha fluctuado demasiado y se han perdido cosas de nuestras músicas que en estos momentos creo que sería poco probable recuperarlas, sobre todo grabaciones de la década de los años 30, ¿no? Y el interés era saber qué sonidos habían marcado la trayectoria de la música popular en Panamá. Para tener una ilustración más clara, como una de las generaciones de la mía, ¿de dónde provenía la fuente? ¿Cuáles eran las fuentes donde documentaban los discos, las tiendas? ¿Dónde adquiríamos eso? ¿Dónde eran? Bueno, en Panamá, como te digo, es muy difícil ordenar, sistematizar el proceso de la música. El aprendizaje, obviamente, en una primera instancia era a partir de los discos. Los formatos de 45, 78, los LPs. Algunos LPs en Panamá te traían información, pero no era una información sistemática ni de rigor. Esa era una de las condiciones que existía dentro del término de la música. Y también existía un problema que hasta en la actualidad se mantiene dentro de la música panameña, las fechas de las grabaciones. Eso ha sido una lucha eterna, que en Panamá son pocas las producciones que se le da la fecha de grabación. Y eso dificultaba el poder reconstruir la panorámica de la música. Si estamos hablando en términos de investigación, que creo que es el enfoque de tu pregunta, mi interés se despierta en los últimos 20 años. El saber cuáles son las direcciones de la música popular panameña, y esto ocurre porque me dedico al mundo de la radio. No existían investigaciones sobre la música en términos de libros, habían algunas aproximaciones en tesis de la universidad, pero yo quería saber cómo había evolucionado la música panameña y sobre todo darle el realce a las grandes voces que históricamente ha tenido Panamá. Perfecto.
Perfecto. Entonces, en la segunda parte del bloque vamos a ver quiénes fueron el principal soporte a la hora de decidir esto en el mundo de lo que es la locución, la radio también, y esas inspiraciones que eran panameñas aquí, e Influencia del Caribe con el gran conocedor, maestro Mario García Rodríguez. De vuelta a la magnífica entrevista aquí en Influencia del Caribe con Mario García Hodgson. Entonces, queremos saber su inspiración, esas personas que dieron ese primer paso ya en el trabajo en la radio, para entonces seguir hoy en día con esta labor de años. Bueno, yo llegué a la radio por una cuestión fortuita. En ese tiempo, el ya fenecido César Villalobos hacía un programa en KW Continente. El programa tenía por título Nostalgia, y en alguna que otra ocasión el señor Villalobos me solicitara que yo lo reemplazara cuando él no estaba en el país o tenía algún asunto de compromiso pendiente. Escuchaba el programa otro finado, el gran maestro Eduardo Lalo Vizcarra, y Lalo Vizcarra hacía un programa que se llamó Así Cantaba Cuba. Y Lalo Vizcarra ya no quería continuar haciendo ese programa nocturno, y le dijo al propietario de la emisora que él tenía el sustituto que podría hacer ese programa, y fui yo, sin conocer al señor Lalo Vizcarra. Así que comenzamos de esa forma ya permanente, sistemática en el mundo de la radio, y las preocupaciones por darle un sentido a la historia de los personajes musicales, tanto cubanos o los personajes panameños que uno tenía la libertad de hacer en ese momento, ¿no? Y como existía lo de la historia popular de la música cubana, dije, bueno, hay que comenzar a hacer alguna investigación para darle esa aproximación a los personajes que han hecho la música panameña. Perfecto, entonces su inicio ya viene siendo en la radio aquí panameña. Más bien, y viviendo en, o sea, esto, hablamos de qué año estamos. Estamos hablando del año 2000, es decir, 19 años atrás. ¿Cuál usted considera que fue la época dorada de la música? Mira, hablar del concepto de música dorada dentro de la realidad de una música popular en un X país es delicado y puede ser muy subjetivo. Y en el caso de Panamá lo es, y mucho más marcado porque ha habido periodos históricamente en que la música es de muy buena calidad, y está también el contraste de que la música pues no puede ser de buena calidad. La época grande en Panamá, de los años 20 a los años 50, es un periodo grande de la música panameña, que hay un repertorio novedoso que preocupa ese repertorio hablar sobre el país. Veamos, en la década de los 20, la Orquesta Vera del Real, que de hecho es una de las primeras agrupaciones que hace grabaciones en Panamá. Estamos hablando del periodo 1928 a 1930. Tenemos la Orquesta Quesada, que es del Club Unión, que tuvo en su fila a uno de los grandes músicos panameños, como lo fue Salvador Muñoz, que era pianista de esta agrupación. Entonces estamos hablando de otra orquesta, que es la orquesta del maestro Alberto Galimani, que hace grabaciones durante este periodo. Para la década de los años 30 tenemos la orquesta de Abelino Muñoz y tenemos la orquesta de Armando Boza, dos orquestas puntuales y fundamentales para entender la música panameña. En la década de los años 40 aparece la orquesta de Marcelino Álvarez, que es una orquesta que comienza a grabar de forma tardía, pero es una agrupación de ese periodo de los años 40. En los años 50 la orquesta de Raúl Ortiz, tenemos el conjunto latino de Papi Arosemena, el conjunto Panamá, el conjunto de René Santo, que aparece en la década de los años 60, Máximo Rodríguez, sus estrellas en la década de los años 60, y se va perfilando todo ese engranaje de la música. Periodo grande de la década de los años 20 a los años 50, aunque hay un periodo interesante dentro de la música panameña, que es la década de los años 60 y 70, que es la de los combos nacionales, y que es probablemente el periodo donde esté más ordenado el proceso discográfico panameño. Te explico las razones. La década de los años 60, todo el proceso de hacer el disco es panameño. Con anterioridad se grababa en Panamá, pero se enviaba la matriz al extranjero, se prensaba el disco, y este proceso hacía lento la distribución de la música en Panamá. Ya en la década de los años 60 se graba, se prensa y se comercializa el disco en Panamá, y aparecen sellos locales que van a tener gran trascendencia para el desarrollo de la música panameña.
Padisco, Discos Tamayo, Discos Ismeño, Loyola Record, por mencionarte 4 de esos grandes sellos discográficos. Estamos hablando entonces desde los años 20, 1920 hasta los 60, o los 50. Hablamos de música con identidad panameña. Música con identidad panameña, un repertorio eminentemente panameño. Grabaciones de tamboreras históricas y de muy buena calidad para ese periodo. Grabaciones de cumbia panameña para ese periodo. Y una serie de mezclas de géneros no panameños, pero acoplados a la realidad nuestra panameña. Creo que en la actualidad esto ha cambiado un poco en cuanto a... ya nos explica que sí ha evolucionado en cuanto a la documentación, a la producción, pero se sigue desconociendo bastante de esa época. Se desconoce mucho porque es muy difícil el acceso a los discos, al material discográfico que se grabó en aquella época. Eso dificulta el reconocimiento a la trayectoria musical de grandes músicos desde la década de los años 20 que graban en Panamá, en un país donde se están haciendo cosas en sentido nacional y de identificar figuras históricas, la geografía del país, inclusive temas de protesta social para este periodo. Importantísimo saber esto. Entonces, en el próximo bloque vamos a seguir qué tipo de trabajos se están haciendo, algo más de esa época, entonces a partir de los 60 en adelante, de lo que ha sido la música como identidad panameña, que ahora mismo se está promoviendo en muchos ámbitos culturales y se quiere como reactivar esa música donde la letra no moría, esos tiempos donde la letra no muere y por generación se escuchaba, y de igual manera marcaban un precedente en lo que era en la música nacional. Podríamos decir, es como decir mi acento en cuanto a la música. Así que en el próximo bloque más con Mario García Hudson aquí en Influencias del Caribe. Regresando con más aquí en Influencias del Caribe. En esta parte entonces queremos darle énfasis, queremos seguir entonces con los años dorados de la música. Una gran época, nos explicó en el segmento pasado, pero ahora de los años 60 hasta se puede decir que en el 2000. ¿Cómo fue esa transición musical, esa evolución? ¿Por qué no hacemos algo antes de hablar de esa transición y hablemos de grandes voces durante el periodo de los años 20 y 50? Porque Panamá se ha caracterizado por tener voces extraordinarias que han trascendido el ámbito local. Comencemos por una primera voz, Alcide Briceño, el gran tenor panameño que sale de Panamá en el año 1918 y se va a Estados Unidos y realiza más de 200 grabaciones de la música que estaba en boga. Grabó San Juanito, pasillo, valses, tango y fue el primer panameño que llevó a su repertorio las canciones de Ricardo Fábregas. Hablemos de María Teresa Ballarino, que fue reina de carnaval en Panamá y que hizo grabaciones para el sello Columbia en la década de los años 30 en Estados Unidos. Hablemos de Anita Morales, que es la gran actriz de teatro panameña que utilizó este seudónimo Anita Villalaz, histórica y muy apreciada por el tenor mexicano Tito Guizar. Hablemos de otra gran voz panameña, como lo fue Silvia Gras, la reina de la tamborera, con trascendencia en escenarios de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, en Europa, por mencionarte una de las grandes voces femeninas que ha tenido nuestra América, capaz de interpretar de todo tipo de repertorio. Tan buena era Silvia de Gras que el sello Montilla de España le hizo un LP. Hablemos de otra panameña olvidada, María Luisa Trujillo, triunfando en México en los años 50. Hablemos de otra gran voz panameña como lo fue Manny Bolaños. En el caso de Manny Bolaños es interesante porque su nombre verdadero es George Borland, originario de Pueblo Nuevo. Y Manny Bolaños graba en el mercado de Estados Unidos con el seudónimo de Bobby Lang y Billy Borland. Pero ¿qué es interesante en el caso de Manny Bolaños? Un negro en los años 50 en Estados Unidos, latino, grabando para el sello Columbia con la orquesta de Fran de Boer. Y no solamente eso, Manny Bolaños grabando en la Musar de México en la década de los años 60 del siglo pasado. Hablemos de Eugene Chambers, bocatoreño con la banda de Wilfrido Vargas,
una voz que es un falsete extraordinario y fabuloso, y pese a su edad, aún lo sigue haciendo. Entonces, estamos hablando de un país con extraordinarias voces que han trascendido el mercado. Si vamos al ámbito de la cultura de la salsa, Camilo Azuquita. Camilo Azuquita Internacional. Grabaciones históricas en el Perú, en Puerto Rico, en Francia, con la orquesta de Tito Puente, por ejemplo, con la agrupación de Enrique Liche en el Perú, con la agrupación de Cortijo en Puerto Rico, con Roberto Roena, o el caso de Meñiques Barcas Negras, con la agrupación de Tito Puente, con la agrupación de Charlie Palmieri, o hablemos de Rubén Blades, que no solamente es cantautor o compositor, sino también una buena voz al interpretar su repertorio y el repertorio de otros. Y podemos seguir hablando de muchísimas voces. Vamos al caso de los muchachos del reggae. Escuchemos la voz de Nando Boom, o escuchemos la voz de Cafú Banton. Y si queremos ir más moderno, el trabajo artístico hecho por Erika Ender como cantautora y como compositora de éxitos internacionales, que no se reduce a este tema comercial último, que es el famoso, el Despacito. Tenía trabajo previo. Entonces estamos hablando de un país que históricamente ha tenido excelentes voces en todos los géneros musicales. Si queremos ir al ámbito folclórico, Catalina Carrasco, que este año es el centenario del nacimiento de la gran Catalina Carrasco. El caso de Nenita Enríquez, otra gran voz dentro del ámbito folclórico, Lucy Haim. Así que Panamá, con los registros vocales de sus intérpretes, siempre ha dado la altura, a nivel nacional e internacional. De lo que he podido percibir, y de la mano de usted, de muchos experimentados también, es que yo lo denomino así en lo personal, no debería llamarse época dorada, porque digo, se ha perdido, digo más bien, en mi opinión, que como que se debería dar como en términos escolares. Ya tenemos una biblioteca que también tiene bastante información en la cual pueden asistir, pero en términos escolares, porque el interés comienza desde ahí. Grandes logros dentro de la música, que información que viene por medio de usted o varias personas dentro del género en sí, o dentro de ese mundo, pero necesita saber como con más facilidad. Hay que comenzar a documentar y hacer las publicaciones correspondientes para que las nuevas generaciones tengan las fuentes del gran orgullo nacional y el significado de gran peso que tiene la música dentro de la cultura panameña. Para aumentar el trabajo en colaboración con instituciones que ya lo están haciendo, ¿qué otra cosa usted podría sugerir? Bueno, para poder, volvamos ahora a la segunda parte de tu pregunta, que señalabas el periodo de la década de los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Que es la época entre los años 60, 70 de los combos nacionales, que también dieron grandes voces. Gabino Pampini, que se dedica al ámbito de la cultura de la salsa. Ricardo Babaila del Rosario, otra gran voz, que es de la época de los combos nacionales. Tenemos el caso de otra gran voz de los combos nacionales, como es Carlos el Grande, que han tenido trascendencia internacional. Y si vamos al ámbito de los últimos 20 o 30 años, ya te había mencionado algunas de las voces de los muchachos intérpretes de reggae. Nando Boom es un referente obligatorio para lo que es el reggae en español, y toda la proyección internacional que ha tenido Cafú Banton o Latin Fresh, por mencionarte gente joven que son referentes dentro de esta parte de la música que se hace en Panamá. Y ha sido de calidad, usted dice, porque muchas veces creo que tenemos la virtud de hacerlo con disquera, y muchas veces de hacerlo a título personal. Muchos de los artistas, ¿no?, que han decidido, por lo menos la historia de uno de los conversatorios que usted participaba, relatando de los Gay Crooners, un poco la historia de ellos, de cómo fue ese esfuerzo y cómo salen aquí de Panamá, y así muchos grupos. Sí, los Gay Crooners pues es una agrupación que surge en la postrimería de los años 50 y se van a México y participan en películas. Tienen el famoso LP del Robo, acompañado con la banda de Pablo Beltrán Ruiz. Pero también para la época de los Gay Crooners hay otra agrupación panameña, vocal, que ha sido olvidada, que son los Golden Boys de Panamá, que hacen un LP para el sello Indica de Costa Rica, y que también participan en una película en Chile. Entonces es un grupo olvidado, y tienen un extraordinario músico, cuerdista,
que es el maestro Reggie Mitchell. Ya ven por qué le decía al principio de esta magnífica entrevista que es uno de los conocedores, en el cual una inspiración, al igual del trabajo que ha hecho. Y esto yo creo que más que hablarlo, compartirlo, hay que documentarlo, seguir documentándolo de la mejor manera posible y con los trabajos de la actualidad. En el cuarto bloque, en el siguiente bloque, venimos con más acerca de esta entrevista de la música panameña y el trabajo que está haciendo el gran historiador Mario García Hudson. Regresamos con más aquí a Conexión Caribeña, Influencia del Caribe. Y yo sé que esto, como estamos comentando tras bastidores, tiene que tomar como para dos más entrevistas. Yo creo que lo vamos a tener más acá hablando acerca de lo que es la música y sobre todo la música panameña y la identidad que ella lleva. Actualmente, ¿qué trabajos se están haciendo, que se han realizado o se está realizando acerca de documentación de la música? Bueno, en términos de libro es poco lo que se ha hecho para lo popular. Hay dos libros que son meritorios. Está el libro de Francisco Buckley, que es sobre la cultura de la salsa en Panamá, y un gran esfuerzo que hizo el profesor Noel Foster de documentar la música panameña a través de algunas entrevistas y sobre todo de fotografías, ¿no? Son dos libros meritorios importantes para entender la evolución de la música popular panameña. En lo personal, me encuentro en este momento trabajando un libro que es sobre la música panameña a partir del disco. Se va a titular Panamá en su música. Y en la Biblioteca Nacional, pues el Centro Audiovisual, que está preservando la memoria en imagen y sonido de Panamá. Hay grabaciones valiosas desde la década de los años 20. Recuperar al maestro Alcide Briceño, a Silvia de Gras, a la orquesta de Armando Boza, ha sido un esfuerzo titánico y se trabaja continuamente en esa búsqueda de recuperar ese patrimonio musical y el patrimonio en video de Panamá. Perfecto. Y esa labor, bueno, liderando el proceso, si necesitamos más, como yo decía Mario García Hudson, porque es un trabajo amplio, un trabajo muy importante dentro y sobre todo muy importante para preservar esa identidad cultural, así como Panamá con su música, mediante su música nos preservamos de muchas otras maneras, pero este también es un trabajo algo de suma importancia para nuestras futuras generaciones. Y un mensaje de parte de Mario García Hudson a esa persona que vive en el programa, a las futuras generaciones, a las personas que tienen lo que es la música, el ámbito cultural. Panamá es un país de enormes resistencias y estas resistencias se han visto proyectadas a través del ámbito de la música. Una música fascinante que permite explicar el país y reconocernos dentro de un ámbito grandioso como ha sido la música. Exhortar a las nuevas generaciones que busquen en nuestras raíces musicales para poder entendernos. Soy Mario García Hudson y muchas gracias por esta entrevista. Y despedimos de esta manera Conexión Caribeña e Influencia del Caribe, próximo domingo con más. Nacieron y muchos se quedaron. Calipso.